Hola, muy buen día a ti que estás viendo. En este video hablaremos de la depresión vista desde la decodificación biológica. Como se trata de generalidades, va a haber cosas que simplifiquemos en pos de la claridad, que es lo que me interesa transmitir. Para profundización está la consulta individual, por supuesto. Así que vayamos a ello. Dicho en simple y sin demasiado tecnicismo, cuando hay depresión vamos a ir a buscar una pérdida real, virtual, simbólica o imaginaria, antes de que empezara el síntoma. La mente, la emoción y la psique se nos quedan atascadas en ese pasado, antes de dicha pérdida, y no pueden salir de ahí. La vivencia es que frente a esa pérdida yo no tengo esperanza o posibilidad de remontarla. Por eso la respuesta de nuestro inconsciente biológico es mandarnos a la cama, a dormir tumbados, a estar sin hacer nada. Porque el dato que ingresa y que lee nuestro sistema biológico ante ese conflicto es que luchar es dolorosamente inútil. Entonces se depone la lucha, no se hace nada, porque así ya no hay más sobreestrés, se bajan entonces los brazos. La depresión es la respuesta adaptativa a un conflicto de territorio con la tonalidad de la pérdida, donde la persona, la vivencia de la persona es que no hay certeza de cambio o de remontada de esa pérdida. Porque cuando uno siente que hay opciones, uno insiste, uno se mueve, uno acciona, uno lucha incluso. No va a generar una depresión. Es importante resaltar esta diferencia. La vivencia de la persona que dispara una depresión no tiene ese ingrediente. Siente que no hay nada que hacer, que está todo perdido. Ahora bien, hemos de tener claro que esa pérdida no siempre es de una cosa, como una casa, dinero, un auto, por ejemplo, sino que muy a menudo es la pérdida de una situación, de una relación o de una identidad que había cristalizado en nosotros incluso. Por ejemplo, la identidad de padre, la de marido o esposa, la de trabajador. Por ejemplo, muchas veces hay personas que entran en depresión al dejar de trabajar o jubilarse, porque ese trabajo y esa identidad que se construyeron les permitía enmascarar y tapar muchos conflictos. Es bastante frecuente también que este conflicto se trate de la pérdida de una situación de vida que ya no existe más y que era considerada como mejor que la actual. Con la depresión ocurre que nos polarizamos en el espectro pasivo, inerte de la energía femenina, o sea, nos vamos a lo peor de ella. El nombre mismo nos lo dice, depresión, baja la presión. No sentimos deseo, no sentimos motivación para hacer nada. Y esto ocurre porque al conflicto de pérdida en el territorio se le suma esta noción que comentaba de no se puede hacer nada para remediar las cosas, con su correspondiente correlato biológico, que es el que hace que sintamos ganas de prácticamente nada. Y es que en el fondo, muchas veces, el conflicto tras la depresión es el de no saber quién soy ahora, realmente, allí, en el fondo de todo. Por eso ocurre que el deprimido inconscientemente chupa energía, absorbe, porque al haber perdido el sentido, el propósito de vivir, se ha perdido contacto con su propia fuente de generación de energía, con sus propias motivaciones, deseos de moverse. Se ha perdido la conexión con su parte profunda, con la parte que le llamamos alma, si le queremos mencionar así. Cuando estamos con alguien en quien la depresión se ha convertido en un estado permanente, vamos a percibir cómo en ocasiones con su mera presencia luego nos sentimos cansados, somnolientos, porque nos han chupado la energía. Esto pasa inconscientemente. Otras veces ocurre también cuando el deprimido solicita atención constantemente, de forma directa o encubierta, manipulando, por ejemplo. En resumen, no hemos de perder de vista que todo esto son manifestaciones de ese conflicto de pérdida que mencionaba, al que se le suma de forma simultánea la entrada en el estado biopsíquico de pasividad e inercia, que también comentaba, que a la larga acentúa todo esto las desvalorizaciones que de seguro tenía yo de antes de generar la depresión y que fueron preparando de alguna manera el terreno para ella, o estuvieron ahí subyacentes. Por eso es que cuando estamos deprimidos no nos sirve pero absolutamente de nada que nos intenten levantar el ánimo, ni que nos traten de convencer de lo linda que es la vida, ninguna de estas cosas. Lo que sirve es detectar cuál es el conflicto que estoy viviendo y buscar posibles soluciones. Cosa que en determinado momento es muy común que me lleve a cuestionar fuertemente mis creencias. En particular aquellas que me dicen que sin eso que perdí, por ejemplo la pareja, el trabajo, una posición de prestigio, una etapa en mi vida, un fragmento de mi identidad,
Todas esas creencias que me dicen que sin eso yo no puedo vivir y que las cosas ya nunca estarán bien. Aquí es donde está la médula del asunto. Eso es lo que la depresión nos va a invitar a cuestionar fuertemente. Y aparece tácitamente la pregunta: ¿cuál es mi lugar ahora? Porque siento que yo no estoy donde querría o donde debería estar. Por eso el foco está en buscar el conflicto con lo que yo consideraba que me correspondía y que perdí o que creo que ya no podré alcanzar. Ahí hay que trabajar, insisto. Y muchas veces para esto viene bien, por supuesto, un acompañamiento terapéutico, en el que ir a fondo en reprogramar los rieles, las desvalorizaciones, creencias o culpas de base que fueron programando este síntoma. Algo que conviene destacar, bastante importante y que ocurre muy a menudo, es que cuando generamos una depresión, nos quedamos polarizados, nos quedamos pegados en esa parte de nosotros que siente que tiene la razón en todo. Aun cuando nuestra situación haga aguas por todos lados, haga estragos por todos lados, suele haber entonces en nuestro carácter esa fijación con esa parte testaruda, resistente, que no quiere cuestionarse sus creencias acerca de las cosas. En el fondo, esta parte esconde un sutil orgullo que dice que las cosas no debieran ser como son, que no debiera haber pasado lo que pasó. El carácter entonces de la persona depresiva suele estar configurado de forma tal que le cuesta bastante aceptar que las cosas sean como son. Suele tener este tipo de riel de la no aceptación actuando ahí de fondo. En la persona depresiva hay algo que en su fuero más interno no acepta. Se polariza en la no aceptación de cómo son o de cómo han sido las cosas. Por otro lado, es preciso notar que hay que saber leer esta información y no malinterpretar. No toda pérdida provoca depresión, porque no es la pérdida en sí la que provoque nada. Es la vivencia psíquica la que genera esa realidad para la persona. Y cada uno de nosotros tenemos vivencias propias según quienes seamos, según lo que hemos vivido, el funcionamiento de nuestro psiquismo, nuestros programas y rieles inconscientes, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca olvidemos que la enfermedad, al igual que la cura, no viene de afuera, es nuestra creación, solo que una creación muy inconsciente y que no nos gusta. Más aún, si la vivencia de la persona es que lo perdido lo puedo recuperar, puedo dar la pelea incluso, ir tras ello, entonces no dispararé una depresión. ¿Por qué? Porque no está el componente de desesperanza asociado que genera el estado biopsíquico de pasividad e inercia, técnicamente llamado neutralización hormonal. Para finalizar, comento que hay depresiones donde yo siento el clima emocional, siento los síntomas de la depresión, pero no sé qué es lo que estoy sintiendo ni de dónde rayos viene. En estos casos es especialmente importante buscar programas, lealtades inconscientes, ciclos biológicos memorizados y trabajar con el transgeneracional para ir a las raíces del síntoma, porque puede haber ahí una vivencia que disparó conflictos específicos que pueden estar muy soterrados en ese árbol, o tratarse de ciclos donde hay repetición de conflictos similares que hubo en ese transgeneracional. En la depresión, tarde o temprano, habrá que hacer ese trabajo de cuestionamiento profundo de las propias creencias, el que ya mencionaba, si queremos crear la cura. Porque yo no puedo crear la cura si insisto en seguir situado en la misma perspectiva que creó el síntoma. Y esto es válido para todas las enfermedades. Así es que así llegó al final de este video. Y como siempre digo, que la fuerza nos acompañe a todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.